Hola, muy buenos días. Empezamos con esta nueva mesa redonda, donde estamos aquí muy bien acompañados. Empezamos por Ana Isabel Climent, que es responsable de Open Banking en España, de BBVA. Tenemos también con nosotros a Andrés Valverde Álvarez, que pertenece a la Secretaría General de Legislación de Entidades de Crédito y Servicios de Pago bajo la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En tercer lugar tenemos con nosotros a Óscar Martínez Patón. Lleva más de 20 años en el sector financiero en distintas compañías y actualmente desempeña las funciones de director de desarrollo de negocio y marketing digital para empresas en el Banco Cooperativo Español. Pertenece al grupo Caja Rural, grupo con presencia a nivel nacional, con más de 2.300 oficinas y 8.000 empleados, con el foco puesto sobre todo en el sector agroalimentario e industrial, así como en aquellas zonas rurales donde otras entidades no pueden dar cobertura, por lo que impulsamos también un esfuerzo social muy significativo en esos territorios. Y por último lugar, pero no menos importante, tenemos a Salvador Casquero. Salvador es fundador y presidente de Together Global, con más de 25 años de experiencia en el sector bancario. La carrera de Salvador se ha expandido a varios bancos, incluido JP Morgan en Londres, BBVA, La Caixa, Banco Sabadell. Ha ocupado puestos en el comercio de divisas y como director de negocios electrónicos, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, y ha estado investigando y construyendo conceptos sobre blockchain desde el año 2010. Sus conocimientos y experiencia en el sector financiero, así como su continua exploración de las nuevas tecnologías, le llevó a fundar en el año 2016 Together, la primera plataforma financiera colaborativa donde ha conseguido unir las economías tradicionales sobre monedas fiduciarias y las nuevas economías emergentes construidas sobre multitud de criptomonedas y activos digitales. La ponencia que tenemos hoy, o bueno, mejor dicho, esta mesa redonda, es un poco de hablar. Tenemos actores de la parte de fintech, tenemos bancos, tenemos parte del regulador, y nos gustaría un poco hablar sobre el tema del open banking y un poco normativa. Entonces, un poco por seguir el orden, hemos preparado una serie de preguntas con estos temas y empezaríamos por Ana. En primer caso, yo creo que uno de los temas en vigor es el tema de la PSD2, como todo el mundo sabe. El 14 de septiembre del año pasado ya entró en vigor la normativa, pero es a finales de este año donde finalizará la moratoria para la adaptación de los pagos seguros y donde sobre todo todos los actores están ultimando los últimos detalles para llegar a esa fecha límite marcada. Y en los últimos comentarios de Banco de España se hablaba de que a finales de 2018, en los registros oficiales de Banco de España a finales de 2018 había 40 entidades inscritas como entidades de pago. A finales de 2019 se incrementó hasta llegar a las 42 y a fecha de hoy hay 47. Es decir, siempre estamos hablando de que el Open Banking iba a ser un gran liberador, iba probablemente a promulgar la creación de muchas empresas. Sin embargo, estamos viendo que tampoco parece que de momento haya habido un gran crecimiento en cuanto a sociedades que hayan apostado por registrarse bajo el paradigma de la PSD2. Entonces me gustaría un poco saber las opiniones de los diferentes puntos que tenemos aquí, desde la parte de banca, regulador y la parte un poco más de fintech y de las cajas rurales, sobre cómo veis vosotros un poco esta evolución. Es decir, ¿creéis que realmente se hablaba mucho de que esto iba a liberar el mercado y no ha sido así por algún motivo? ¿Pensáis que es cuestión simplemente de que pase un poco más de tiempo y en los próximos años será cuando va a despuntar y el Open Banking realmente empieza a repuntar y veamos más empresas que se van añadiendo? ¿O un poco cómo veis realmente este acercamiento? Si quizás sea más desde fuera donde empecemos a ver actores que vayan entrando y vayan impulsando un poco el Open Banking finalmente en España. Entonces, Ana, si nos comentas un poco tu opinión. Pues yo creo que, como dices, efectivamente hace ya un año, ¿no?, del deadline del 14 de septiembre de 2019, y yo creo que hemos vivido una primera etapa marcada por la inmadurez. Realmente todo era nuevo para nosotros, teníamos que ir viendo cómo se conectaban, ¿no? Nos conectábamos con cada banco, qué información iba a facilitar, qué caducidad tenían sus tokens, cómo nos íbamos a conectar en cada caso. Entonces yo creo que realmente había como mucha incertidumbre que se ha ido aclarando con el paso del tiempo o según llegaba esa fecha y se iban publicando cosas. Y es que no tenemos que olvidarnos del contexto, que al final la PSD2 ha sido la primera regulación de Open Banking que ha habido en Europa, no teníamos una previa. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también
realmente la PSD2 no ha acabado de implementarse. O sea, siguen habiendo definiciones que estamos implementando a las entidades financieras, ¿no? Como requisitos normativos, como es el caso del App2App para la autenticación biométrica o la información de transacciones periódicas y programadas. O sea, que todavía seguimos implementando funcionalidades, ¿no? Que complementan esa PSD2, ¿no? En su sentido completo. Yo creo que está siendo realmente una evolución de aprendizajes para todos los actores. Pero si lo tuviera que valorar, yo creo que sí lo valoro de manera positiva, porque la PSD2 está contribuyendo realmente a esa innovación en el sector financiero. Si vemos a nivel europeo, tú hablabas de España, pero yo voy a centrarme a nivel europeo. Sí que en los registros de la EVA lo que estamos viendo es que se produce un crecimiento del 66% en los registros de la EVA de TPPs a nivel anual, ¿no? En un crecimiento interanual. Y luego, por otro lado, yo creo que también si miramos a nivel global, en cuanto a las entidades financieras que tienen API Markets para exposición de esas APIs a terceros, ¿no? A otros players, pues en 2018 contábamos con 24 entidades y ahora en 2020 eso ha subido a más de 50 entidades que proveen más de 150 servicios. Claro, y todos pensaréis, ¿no? Bueno, claramente con la PSD2 hay más entidades que ofrecen APIs, pero si te fijas en esos servicios, solo un 9% de los 150 servicios realmente son servicios PSD2. El resto han sido servicios que han creado las entidades y que han expuesto con otras funcionalidades. O sea que yo creo que sí que la PSD2 ha dado a conocer, ¿no? esa forma de colaborar con terceros. Y en cuanto a España, yo sí que creo que quien se ha registrado han sido los TPPs que tenían en el core, ¿no? De su modelo de negocio los servicios regulados por PSD2 y ahí han medido, ¿no? Ese balance entre, como comentabas tú, entre regulación y oportunidad en negocio y les ha salido positivo. Y en el caso de otros actores, yo creo que sí que las APIs están siendo dadas a conocer, es la evolución esa que os decía a nivel global. Yo creo que se están dando a conocer para entidades que hasta ahora no las implantaban, y una vez te ves forzado, ¿no? a abrir tu infraestructura hacia afuera, también ves la oportunidad y el potencial que tiene. Entonces yo creo que eso, sin duda, el PS2 va a ser un catalizador de esa innovación en el sector financiero. Perfecto. En el caso de Andrés, que viene un poco más de la parte reguladora, no sé un poco cuál es vuestra visión de este punto de crecimiento, de madurez un poco del mercado. Sí, yo creo que efectivamente los números, así como los has señalado tú, parece que no invitan mucho al optimismo, pero yo creo que requiere de un estudio un poco más cercano del problema. Yo creo que realmente sí está habiendo una evolución. Lo que ocurre es que no es automático el hecho de que haya una innovación y que se conceda y se solicite una autorización para entidad de pago o para prestación de servicios de pago. ¿Por qué? Porque el hecho de que se solicite una autorización supone una carga regulatoria muy grande que las fintechs en un primer momento no son capaces de digerir, de forma que lo que en muchas ocasiones hacen es que introducen novedades en la prestación de los servicios de pago, pero utilizan la licencia de otra tercera entidad que les permite operar en el mercado sin necesidad de soportar esa carga regulatoria que les dificultaría el entrar en el mercado, implementar esas novedades en la prestación de los servicios de pago que van creando. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no podemos identificar exclusivamente esa innovación con el número de entidades de pago que se registran nuevas, sino que existe un ecosistema que facilita la utilización de las licencias existentes por parte de las nuevas empresas, de las fintechs que se crean con nuevos procesos, y por otro lado también hay que tener en cuenta que efectivamente las entidades de pago que ya estaban autorizadas han podido solicitar una ampliación de su autorización para prestar estos nuevos servicios de pago. De tal forma que hay que hacer un análisis mucho más cercano para determinar si efectivamente en España se está produciendo esa innovación que permite PSD2 y los nuevos servicios de pago que se han regulado con la directiva. Perfecto. En tu caso, Óscar, que vienes un poco del grupo de, como hemos hablado, de las cajas rurales, es un mundo dentro de lo que es la banca, un mundo más, no cerrado, pero más un poco apartado de las grandes empresas. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Es decir, ¿pensáis que ahí también
¿Hay oportunidades o es un mundo más estancado por el momento? Oportunidades, por supuesto que sí. Coincidir con lo que comentaban los compañeros hoy de la mesa, que efectivamente el hecho de que sea un entorno regulado pues hace que sea una barrera de entrada también de primera mano, pero sí que es verdad que a medida que se vayan abriendo también pues esas disposiciones, algunas fintechs puedan también acceder, incluso, como sabéis, hace muy poquito con la apertura de ese nuevo sandbox puede ser que nos dé algo más de visión, ¿no? en esa línea, pero sí que todavía estamos, en mi opinión, pues, a nivel de España, algo por detrás que, como comentaba también nuestra compañera Ana, pues en otros países europeos, ¿no? Pero las ventajas que aporta todo este nuevo modelo de negocio, por llamarlo de alguna forma, sí que nos va a permitir arrancar con una velocidad mucho mayor. Y como comentábamos antes tomando el café previo, nuestro papel como cajas rurales pues ahí va a ser un papel pues muy vertebrador, porque al final tenemos unas posiciones a nivel de capilaridad en todo el país enorme, incluso en zonas pues donde la gran banca, por decirlo de alguna forma, no tiene presencia o no tiene una presencia tan masiva, por lo que ahí nuestra responsabilidad también, ya no solo para hacer llegar nuestras soluciones financieras, sino incluso para convertirnos pues, en ese eje vertebrador para otros modelos sociales, ¿no? También es cierto que en otros países anglosajones, que a lo mejor ya llevan unos años avanzados a lo que podemos llevar nosotros, incluso a nivel europeo, ha funcionado muy bien y hay pruebas también en el día a día, sobre todo de cara al segmento de pymes, ¿no? Al segmento de empresas, pues que puede dar una ventaja competitiva enorme porque vas a generar nuevos modelos de transaccionalidad en cualquier entorno, que al final eso va a generar modelos de negocio tanto para las entidades financieras, pero también como al resto de agentes operadores que puedan colaborar en ello, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sí que soy optimista, pero que creo que hemos arrancado ahora un camino que nos va a llegar mucho tiempo, pero que se están dando desde la parte pública como la parte privada todos los ingredientes para que sea algo eficiente y evidente en los próximos años. Perfecto. En tu caso, Salvador, que vienes más de la parte de las fintech, ¿cómo ves tú un poco esta evolución? ¿Crees que las fintech están un poco también esperando a ver qué pasa y cómo el open banking acaba de apresurar o crees que realmente el mercado está todavía un poco más verde? Lo bueno de ser el último es que me hace muy fácil la respuesta porque suscribo todo lo que han dicho mis compañeros. Sí añadiría también un punto del por qué no ha habido una avalancha de fintechs entrando en este mundo y es la estandarización, ¿no? Como decía Ana al principio, es muy nuevo, todo esto es muy nuevo, las entidades lo han ido adaptando a medida que ha ido saliendo la revolución, han tenido que cambiar muchas cosas internas, ¿no? Y ha habido una falta de estandarización, ¿no? Que se está corrigiendo, por supuesto, pero en Inglaterra, por ejemplo, sí que el Banco de Inglaterra ya puso pues una serie de guiones, ¿no? para hacer ese open banking, ¿no? Y luego también pues una cosa que comentaba Andrés también, y es que el hecho de ser una fintech, debido a toda la carga regulatoria que tiene todas estas entidades, cuando entras en regulación sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales, ¿no? Porque la carga regulatoria cada vez es más pesada, ¿no? Entonces muchas fintechs no les ha hecho falta pues asumir esa carga regulatoria porque llegan a acuerdos con terceros, ¿no? Y luego sí también voy a abrir un melón, ¿no? Voy a abrir otro punto de vista que tiene que ver mucho con mi visión, ¿no? Que es, se abren nuevos métodos de pago, se abren nuevas divisas, ¿no? Que empiezan, y se está ya notando, ¿no? desde hace ya varios años, ¿no? Que empiezan a consolidarse pues, como un nuevo sistema, no me atrevo a llamarlo financiero, porque hasta que no esté regulado, que tiene que estar regulado, no tiene categoría de financiero, pero sí que es verdad que ahí, debido a pues a la ausencia de regulación, ¿no? Y que es un mercado que todavía está por explotar, donde se encuentran muy cómodas las fintechs, ¿no? Nos encontramos muy cómodas las fintechs porque somos eminentemente tecnológicas, ¿no? Y es un mercado muy tecnológico. Pues sí que es verdad es que hay mucha entrada de fintechs abriendo estos nuevos métodos de pago en estos nuevos mercados, entre comillas, insisto, financieros, ¿no? Pues como es el de las criptodivisas, ¿no? Pero que efectivamente ya la regulación también está entrando aquí, que es lo que tiene que ocurrir, porque si no jamás se podría construir economía sobre estos sistemas, ¿no? Y volveremos a ver pues un poco el orden, ¿no? que hay en el sistema actual.
Perfecto, muchas gracias. Teniendo en cuenta un poco la diversidad que tenemos en el panel de hoy, otro de los temas que me gustaría tratar es la colaboración contra la competencia. Se hablaba mucho, por lo menos hace años, un poco de cómo las fintech intentaban ganarle un trozo de tarta a las grandes entidades bancarias, de si realmente había una competencia de la fintech a las grandes entidades bancarias. Realmente yo creo que últimamente se ve más una colaboración. De hecho, mi opinión personal es que uno de los bancos que mejor ha sabido verlo ha sido BBVA. En este caso contamos además con Ana aquí, en el sentido de que han sido los primeros quizás en aprovechar que ellos ya estaban regulados, ya tenían licencias y rápidamente han sabido ver en el Open Banking cómo puedo sacar yo más partido de esta regulación y de esta apertura del resto de entidades bancarias. Entonces me gustaría un poco saber cuál es vuestra visión al respecto. Es decir, ¿pensáis que el mercado va a evolucionar hacia una colaboración entre fintech y las grandes corporaciones bancarias, o que esto es momentáneo y vamos a ver un poco cómo las fintech prefieren elegir otro camino para intentar seguir buscando otros nichos de mercado? Es decir, ¿cuál es un poco vuestra visión desde los diferentes puntos de vista que aportáis? Pues yo creo que basta con echar un vistazo a nuestro alrededor, ¿no? para ver que el entorno ha cambiado y me refiero a antes de toda esta pandemia, ¿vale? Ya veíamos que las necesidades de los clientes están cambiando, tienen nuevos hábitos, nuevas formas de consumir los servicios. También vemos que aparecen nuevas tecnologías que realmente lo que facilitan son nuevos modelos de negocio disruptivos. En nuestro caso también, en el sector bancario, pues hay un crecimiento menor, ¿no? Hay una situación de tipos de interés súper bajos. Al final eso erosiona márgenes, nos obliga a ser más productivos, y también hay una presión regulatoria, ¿no? que favorece esa competencia. Entonces yo creo que nosotros sí que vimos rápido que era necesario un cambio radical de la banca, y es verdad que ya nos enfrascamos, ¿no? en 2007 en esa transformación, primero por dentro, para luego poder hacer cosas, ¿no? novedosas y hacer una oferta, una propuesta de valor diferente a nuestros clientes. Y en ese proceso de transformación, o sea, yo creo que las alianzas y los ecosistemas colaborativos son una palanca fundamental, ¿no? para que nos ayude a esa innovación. Y es que las fintechs, como las vemos nosotros, al final juegan un rol decisivo en la innovación en el sector financiero, porque son drivers precisamente y catalizadores de ese cambio, ¿no? Porque al final pues no tienen el costoso legado de los bancos en forma de estructuras y aparte de la regulación, los sistemas obsoletos, y ellos pues tienen una forma de actuar mucho más ágil, flexible, rápida, también con menores costes, lo que les hace pues responder a las necesidades de los clientes, ¿no? de una manera muy rápida. Y eso nos ha ayudado a las entidades financieras a dinamizar nuestra evolución. Y yo sí creo que, o sea, si os cuento el ejemplo de BBVA, nosotros siempre hemos estado muy cerca del ecosistema fintech, muy cerca por dos motivos, tanto para acelerar ese proceso de transformación, ¿no? que te contaba que empezamos en 2007, pero también para mejorar nuestros productos, y para realmente tener una propuesta de valor interesante, ¿no? y adaptar a las necesidades cambiantes, ¿no? de los clientes. Y una cosa que siempre nos planteábamos era, ¿por qué vamos a hacer algo internamente si ya hay actores que lo hacen muy bien fuera? Y tampoco nos interesa incorporar a esos actores a nuestras estructuras internas, porque entonces ya esa agilidad, esa sencillez, esa rapidez y ese bajo coste se pierde, ¿no? Al final lo metes en tus infraestructuras y ya le metes en unos sistemas obsoletos, ¿no? que comentaba al principio. Y entonces nosotros, la colaboración con las fintechs, la hemos instrumentalizado siempre en 5 ejes, ¿no? Por una parte, una incubadora, ¿vale? en la que al final pues, desarrollamos proyectos colaborativos, ¿no? que ayudan a construir servicios y productos para nuestros clientes. Luego también desde el punto de vista de alianzas estratégicas con players fintech, o sea que al final tuvieran servicios diferenciales que nos ayudaran a explorar nuevas oportunidades de negocio. El tercer eje sería el M&A digital, o sea, sí que es verdad que nosotros también hemos invertido en aquellos players que nos pueden fortalecer nuestras capacidades y nuestro expertise según en qué ámbitos, así que buscamos a players que tienen algo diferencial, que realmente tienen sinergias o son necesidades que tenemos sin satisfacer, ¿no? nosotros internamente para proveer nuestros servicios. Y luego ya pues materias de capital riesgo, tenemos una sociedad que es Propel, con la que hacemos joint ventures, ¿no? con distintas fintechs,
Y luego, por supuesto, y eso que a mí me toca mucho, es pues, el API Market que nosotros lanzamos mucho antes de PS2, por sí que de verdad creemos que la colaboración con fintechs nos ayuda en la innovación de los servicios financieros y a ofrecer realmente servicios diferenciados e integrados en nuestros clientes, y es un eje también fundamental, ¿no?, de colaboración con las fintechs. O sea, yo sí que creo que esa colaboración que mencionabas es clave para competir en esta nueva era. Y en tu caso, Andrés, un poco desde esa visión, entre comillas, regulatoria, es decir, ¿veis que ese acercamiento es bueno, que haya esa alianza entre grandes y pequeñas empresas, o pensáis que es algo que va a ir cambiando según avance el tiempo? Para estudiar la dicotomía esta entre competencia o colaboración, yo creo que hay que distinguir dos figuras que podemos ver ahora mismo en el mercado, que son lo que se ha venido a llamar los neobancos, por un lado, y por otro lado las fintechs. Cuando hablas de los neobancos, son entidades con una licencia bancaria que efectivamente lo que tratan es de competir directamente con las entidades tradicionales, aprovechando que carecen de ese legacy que tienen las entidades tradicionales, es decir, no tienen una estructura de sucursales, no tienen una estructura de personal, no tienen una cultura empresarial tradicional, digamos, sus sistemas son completamente nuevos, sus sistemas, me refiero a los sistemas informáticos, tratamiento de la información, entonces todo eso le da una ventaja competitiva, y efectivamente en el caso de los neobancos sí que existe una competencia más directa con las entidades tradicionales bancarias. Sin embargo, por el lado de las fintechs el análisis es diferente. ¿Por qué? Porque las fintechs normalmente lo que hacen es que se focalizan en nichos, bien en nichos de negocio o bien utilizan mejoras técnicas, mejoras de procesos, y entonces no tratan de competir en su conjunto con el negocio bancario tradicional, sino que lo que procuran es introducir mejoras en ciertos procesos que les da una ventaja competitiva en relación con los operadores tradicionales. Lógicamente, en este segundo grupo, en el de las fintechs, la colaboración es relativamente fácil, porque muchas de estas mejoras pueden integrarse dentro de las culturas tradicionales de los bancos, aunque bueno, también tienen sus problemas, porque efectivamente una vez que lo integras en un banco tradicional pierdes parte de esa ventaja que tenías en este negocio de nicho. Pero sí que es cierto que aquí la colaboración no solo es que exista, sino que muchas veces se busca, es decir, las entidades tradicionales, me refiero bancarias, tratan de llegar a acuerdos, incentivan la creación de este tipo de fintechs, porque saben que finalmente van a poder incorporarlo a sus propios procesos y les va a permitir mejorar su desempeño en el negocio tradicional que ellos desarrollan. Entonces es importante esta diferenciación entre neobancos, que se pueden denominar, y fintechs, porque el enfoque es un poquito diferente. Hay una complementación, por decirlo así, no una competencia tan Eso directa. es. Perfecto. Y en tu caso, Óscar, un poco, vosotros, ¿cómo veis esta relación con las fintechs? Es decir, ¿tenéis algún tipo de programa de aceleración al respecto, colaboraciones? Pues yo ahí, mi opinión básicamente es que en este caso sí que se cumple lo del 1 más 1 son 3, ¿no? Porque, como comentaban también mis compañeros, al final esas estructuras tan ágiles, ¿no? Esa dinámica que tienen las fintech de poder avanzar mucho en los procesos, pues seguramente sin esa mochila tan pesada que pueden tener ya no solo las entidades financieras, sino también muchas aseguradoras que están colaborando con esta tipología de empresas, o incluso pues últimamente hemos visto en prensa, pues algunos sectores que habitualmente no estaban ahí metidos, como pueden ser sectores de la telecomunicación, energía, incluso del sector automovilístico, como colaborando con fintech, son capaces también de sacar nuevas soluciones, ¿no? ¿Dónde veo yo también esa colaboración por parte de las entidades? Pues sobre todo el poder ofrecer la información, que al final la tenemos nosotros, ¿no? Modelos de uso, transaccionalidad que dejan pues, todas las operativas que están haciendo los clientes, dinámicas y ciclos, toda esa información tratada con esa agilidad que te puede dar una fintech, pues ahí es donde se genera esa colaboración, que en muchos casos esa colaboración acaba siendo alianzas e incluso con compras finales. ¿Cuántas veces hemos visto también cómo grandes organizaciones están comprando incluso esas fintechs que iniciaron con un proceso de colaboración?
En nuestro caso, dista de lo que comentaba Ana, no tenemos ese entorno, ¿no?, para poder promover, pues como bien lleváis con el API Market ya desde hace mucho tiempo, y de hecho sois un ejemplo también a seguir en ello, ¿no? Pero yo creo que desde nuestra especialización seguramente vamos a generar también esas oportunidades, pensando que el sector agroalimentario, por ejemplo, que cada vez está más cogiendo importancia en lo que es tanto el sector económico, pero también el sector social, ahí se nos plantean muchísimas alternativas también, ¿no? Desde llevar el control de una plaga o el control de una siembra a nivel tecnológico, como tener un dron que te pueda estar enviando las semillas a distintos espacios de una siembra, pero también en un proceso productivo de lo que se extrae de ahí, ¿no?, con grandes empresas que están también en ese sector o muchos otros. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos también ya con ese foco puesto, y también comentamos anteriormente pues la nueva situación, si estos fondos europeos también van a acabar llegando a España, cómo también vamos a coger ahí un cierto protagonismo, y por ahí yo creo que sí que vamos a generar ese clima de colaboración y alianzas con las fintech, ¿no? En tu caso, Salvador, que además vienes de trabajar del mundo bancario y ahora estás en la parte de las fintech, ¿cuál es un poco vuestro papel? Es decir, ¿buscáis alianzas, en este caso, con entidades bancarias, o de momento veis que es más complicado? Pues probablemente esta sea la pregunta que más me guste de todo este tiempo, porque precisamente está en mi ADN. Yo lo primero que soñé cuando estaba pensando en Together fue en Togetherland, ¿no?, la tierra de todos. Así que fíjate si creo en la colaboración, ¿no? Porque además creo en ello, porque si no nos repartimos el mundo, ¿no?, y cuando digo el mundo nos repartimos la economía, nos repartimos los negocios, ¿no?, y no lo hacemos sostenible e inclusivo, pues nos queda poco tiempo aquí en la Tierra, ¿no? Así que la colaboración la tengo efectivamente en nuestro ADN, pero no es solo una colaboración entre una fintech y un banco, que también, que por supuesto, ¿no?, porque una fintech tiene visión, tiene tecnología, y un banco tiene clientes y tiene dinero, ¿no? Y de manera que la colaboración es absolutamente lógica y natural, y nosotros estamos también en eso, ¿no? Pero sobre todo colaboración con el que desarrolla tu negocio. Es decir, yo creo en una economía que se va a formar por una suma de silos económicos, vamos a ir a una localización de la economía, ¿no? Y en cada uno de esos silos económicos tendrás un emprendedor, ¿no?, pues el empresario que promueve ese sector económico, y colaborará incluso con sus clientes, ¿no? De hecho, en Together, ¿no?, os he dicho que somos la primera plataforma financiera colaborativa, no tenemos usuarios, ni tenemos fans, ni tenemos clientes, tenemos fundadores, ¿no? Porque lo que hacemos es a los que potencialmente iban a ser nuestros clientes, le decimos: oye, ayúdame a construir este sector, ayúdame a construir esta plataforma, colabora conmigo para construirla, todos juntos, ¿no?, all together, ¿no?, todos juntos, porque va a ser muy bueno para mí y va a ser muy bueno para ti, ¿no? Así que efectivamente nosotros en Together, desde el minuto cero, o sea, incluso antes de que naciese Together, ¿no?, hemos apostado por la colaboración. Y desde luego yo, que vengo de banca, ¿no?, siempre lo he visto como una necesidad de la banca, ¿no?, porque en un mundo cada vez más competitivo, ¿no?, y donde la inteligencia no está en los grandes negocios, sino que está en dos chavales que se juntan en su casa y con una página en blanco, una caja y un botón de buscar fontan la compañía más grande del mundo, que se llama Google, ¿no?, pues claro, necesitas buscar esa inteligencia fuera de las empresas, ¿no? Así que sí, la colaboración es imprescindible para los mundos que vienen. Muchas gracias. Está claro que la colaboración es la clave para que el Open Banking siga evolucionando y para que los proyectos que están por llegar todavía sean más importantes que los que tenemos a día de hoy. Me gustaría hablar también del Sandbox, como no. Es decir, el pasado 14 de noviembre se publicó definitivamente en el BOE el proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero, cuyo objetivo es la creación de un Sandbox regulatorio. Desde AEFI llevamos ya más de 2 años intentando impulsar, con los diferentes cambios de gobierno que hemos tenido, la creación de este Sandbox. Es algo que en Inglaterra lleva ya años funcionando, en algunos países asiáticos también han sido punteros, México creo que fue el año pasado. Entonces, si el Open Banking con PSD2 ha sido importante, quizás esto puede acabar de relanzar y de abrir un poco esa idea de que tienen que llegar negocios más revolucionarios de lo que existe a día de hoy. ¿Cuál es un poco vuestra visión? Es decir, ¿pensáis que el Sandbox va a ser algo que se vea en el corto plazo como algo revulsivo en España, que ayude a atraer talento de fuera, a crear nuevos proyectos innovadores y a que
ayuda a empujar también al Open Banking con ideas todavía más revolucionarias, o pensáis que es algún proceso más maduro, que va a haber una fase más de tranquilidad, de entrada en vigor, y que probablemente sea más en 2 años cuando empecemos a ver esos resultados? ¿Cuál es un poco vuestra experiencia desde los diferentes puntos de vista? Pues yo creo sin duda que el sandbox regulatorio pues supone un espaldarazo, ¿no?, definitivo hacia la innovación en los servicios financieros en España, y estamos muy expectantes ante su puesta en marcha, porque yo creo que va a ofrecer muchas oportunidades. Es verdad que, como dice, yo creo que las oportunidades o el empuje va a ir más allá de lo que es la industria financiera en sí, porque al final va a situar a España a la vanguardia de la Unión Europea en cuanto a innovación, ¿no?, en el ámbito fintech. Y también pues, va a contribuir a posicionar a España como centro de innovación, ¿no?, y atracción de talento, como bien decías, ¿no?, para esa innovación a nivel global, ¿no?, en los servicios financieros. ¿Por qué nos interesa, por ejemplo, a una entidad como nosotros participar, o a otros actores, ¿no?, participar? O sea, yo creo que es una oportunidad idónea, ¿no?, para diseñar y construir servicios financieros junto con el regulador, ¿no? O sea, que al final en muchas ocasiones decimos, oye, ves que la regulación me está frenando, ¿no?, esa innovación me supone un stopper. Pues en este caso es que vamos a poder construir los servicios, diseñarlos, construirlos junto con el regulador en un entorno de pruebas. El regulador va a estar ahí acompañando esa innovación durante un periodo de tiempo además limitado, ¿no?, de 6 meses, cosa que me parece también muy positiva, y donde vamos a poder ir iterando durante ese periodo realmente con el feedback del regulador, y que además al finalizar ese periodo el regulador va a tener que posicionarse sobre el resultado, ¿no?, de esa prueba. Entonces, a mí me parece muy positivo, y creo que va a suponer también una evolución de la regulación con esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Va a evolucionar más rápido la regulación. Y yo creo que a nosotros, y también vamos en el ámbito fintech, yo creo que en todos los ámbitos, nos va a permitir, ¿no?, pensar quizá más en grande, porque en muchas ocasiones hay ideas que las abandonas directamente porque no hay una claridad regulatoria, ¿no?, que te la sustente. Entonces, al realmente estar co-creando ahí con el regulador, nos va a permitir pues, modelos de negocio muy disruptivos, o en todos los sentidos, poder contrastarlos directamente con el regulador y ver si sigues por esa línea o directamente tiene menos sentido. Y yo creo que también, bueno, comentarás tú luego seguramente mucho mejor, pero yo creo que también va a ser una herramienta clave para los reguladores, porque al final cuando estamos planteando iniciativas muy disruptivas, el que tengan una visibilidad desde las etapas tempranas, ¿no?, el desarrollo de esas iniciativas, les va a permitir entenderlas mejor, ¿no?, y poder realmente evolucionar la regulación según la realidad del mercado. Y eso, vamos, nosotros lo hemos probado internamente, y es que involucramos a los servicios jurídicos, ¿no?, cuando estamos en la creación de nuevos servicios. Y ellos lo agradecen, y nosotros también, porque vamos modulando el servicio, ¿no?, según las necesidades regulatorias. Y yo creo que en este ámbito va a ser lo mismo. Y una cosa que me parece muy positiva es que al final el sandbox además está abierto tanto a las entidades financieras y aseguradoras, pero también al ámbito fintech, pero luego también, que yo creo que se conocen menos, ¿no?, a personas físicas y a universidades, y también a modelos colaborativos entre todos estos actores. Y yo creo que eso va a ser muy enriquecedor. ¿Cuándo veremos los resultados? No sé, espero que los veamos desde la primera corte, ¿no?, ya desde los primeros 6 meses. Muchas gracias. En vuestro caso, Salvador, yo creo que es un papel clave la parte del regulador, como comenta además Ana. Es muy importante porque va a permitir también tener un mayor control y supervisión de lo que ha habido hasta ahora sobre este tipo de proyectos, y entiendo que para vosotros también es una ventaja a la hora de poder tener una mayor información y riqueza en proyectos muy innovadores y disruptivos. Sí, efectivamente, el objetivo del sandbox es dinamizar la industria fintech, la implementación de nuevos procesos, hacer más eficiente las entidades financieras y todo el sistema en su conjunto. Y efectivamente, como has dicho y como ha dicho Ana hace un momento, en un principio parece que está todo focalizado en mejorar los procesos de las propias fintechs, pero no es el objetivo de la norma, no es solamente este, sino que también se marca como objetivo la posibilidad de mejoras tanto en la parte regulatoria como en la parte supervisora. Y aquí yo creo que efectivamente puede haber ganancia para todos los actores en el mercado, porque el hecho de que se colabore, se participe en el diseño de estos nuevos modelos o de estos nuevos procesos por parte del supervisor va a facilitar el que posteriormente la entrada en el mercado sea más sencilla, obtenga la licencia de una manera conociendo el supervisor ya
el modelo de negocio, cómo funciona, sea más fácil de supervisar también, regulatoriamente podrá comprenderse las necesidades de estos nuevos modelos de negocio. Entonces es un win-win para todos, tanto para las fintechs, para el regulador, para el supervisor, de forma que bueno, no solamente va a dinamizar el sector, sino que esperamos que la regulación y la supervisión puedan aprovecharse en gran medida de estos proyectos que puedan participar en el sandbox. En vuestro caso, Óscar, lo adelantabas además antes, porque hablamos mucho hoy de Open Banking, pero por ejemplo el sandbox, uno de los mayores interesados, por ejemplo, la Dirección General de Seguros. De hecho, participa dentro del comité de aprobación. Lo has comentado ya antes también, que ahí hay una parte de innovación que ha quedado un poco desmarcada y quizás esta sea la oportunidad para que ahí sí que haya también proyectos muy disruptivos. Efectivamente, y de hecho el poder poner ese banco de pruebas en real, en un entorno controlado, que como comentamos anteriormente, te permite generar ese clima desde parte de entidades aseguradoras, desde una fintech, ir de la mano conjuntamente a probar ya algo en marcha y sólido, porque pensar que al final no estamos hablando de llevar una idea, sino que ahí ya estamos llevar algo que realmente tiene una cierta solidez para ponerlo en marcha. A mí me parece muy buena idea, y lo comentaba antes Andrés, ¿no? El poder también tener dos cortes, es decir, cuando ya un proyecto está relativamente maduro, tener 6 meses para poderlo llevar a cabo y que eso genere una cierta dinámica es muy positivo desde mi punto de vista. En otros sandbox, por ejemplo, que tenían en otras zonas del mundo, solo tenían un primer corte inicial, luego pasaron a 2, y yo creo que ahí ha sido un gran acierto, porque va a permitir que eso todavía coja mucha más velocidad. Y insisto, al final estamos generando un banco de pruebas ya en real, que de la mano de otros players vamos a poder también desarrollar, y al final yo creo que era más que necesario, porque muchos planteamientos se habían quedado fuera o no se habían implementado porque no había un sitio donde ponerse a moverlo, ¿no? Por lo tanto, yo sinceramente estoy muy satisfecho de ello y creo que sí que va a ser un punto de inflexión para los próximos años, ¿no? Totalmente convencido. En vuestro caso, Salvador, las criptodivisas creo que es un punto clave para el tema del sandbox. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis que va a ayudar a impulsar y a que realmente todos estos temas de criptodivisas empiecen a avanzar más rápido? Pues me vais a permitir que responda con mi doble personalidad fintech, ¿no? Porque he estado, como os decía antes, he estado muchos años en el sector financiero y conozco la tecnología, ¿no? Y desde luego el sandbox es un motivo de aplauso y alabanza al regulador, porque le viene muy bien a las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras, el sistema en el que estamos actualmente, el sistema económico, es un sistema fiduciario que se basa en la confianza, ¿vale? Y es un sistema que se basa en la confianza porque el regulador regula y el supervisor supervisa, ¿no? Pero eso hasta ahora ha tenido un problema para las entidades financieras, porque han estado muy constreñidas a la hora de poder hacer cosas porque están muy reguladas, ¿no? Este sandbox, ¿no? este entorno de juego para que las entidades financieras puedan empezar a meterse en donde están metidas de llenas las fintechs, ¿no? Pues era una necesidad, ¿no? Y es una prueba, ¿no? De que el regulador también está colaborando, ¿no? para abrir esos mundos, ¿no? que necesitamos abrir entre todos, ¿no? Y por la parte fintech, por la parte tecnológica que me toca, ¿no? Pues también es muy necesaria, ¿no? Porque estamos abriendo, las fintechs estamos abriendo pues, nuevos modelos de negocio, estamos utilizando una tecnología muy puntera, ¿no? Con lo cual necesitas proteger al usuario que la utiliza, ¿no? Con lo cual también necesitamos estar en ese entorno de pruebas donde podamos desarrollar todos nuestros modelos de negocio, pero con todas las garantías para los usuarios. El único inconveniente, por poner alguno, que no es un inconveniente, pero el único obstáculo que podría haber como fintech hablando, ¿no? Es a la hora de implementarlo, ¿no? Porque una entidad financiera tiene mucho dinero, ¿no? y de hecho tiene todo el que quiera. Una fintech somos muy eficientes en capital y tenemos lo justito para poder comer mañana, ¿no? Entonces, claro, cualquier iniciativa,
insisto, necesaria, no, pero cualquier iniciativa que te retrase o que te impida avanzar tan rápido como hasta ahora han avanzado las fintechs, ¿no?, podría llegar a ser un problema. Pero insisto, yo creo que dada esa colaboración que va a existir entre el regulador, el supervisor, las fintechs, los bancos y tal, yo creo que es algo que se va a solventar porque es en el beneficio de todos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedan un par de minutos, si no me equivoco. Una última pregunta rápida, porque yo creo que si este es un año de novedades en España, hablamos del Open Banking, de repente llega el Sandbox y ahora llega el euro digital. Es decir, llevamos ya varios años trabajando en este proyecto a nivel europeo y recientemente se ha publicado que España va a ser pionera, va a ser el país elegido para iniciar este piloto, lo cual me parece una muy buena noticia, vinculada con todas las que hemos hablado antes. ¿Cómo lo veis un poco desde vuestras perspectivas? ¿Algo que veis que puede afectar? ¿Es algo que va a sumar más todavía a lo que ya estamos hablando hoy? Es decir, ¿cuál es un poco vuestra visión sobre el tema del euro digital? Pues yo creo que al final la moneda, ¿no?, el dinero digital existía ya antes de Bitcoin, ¿no? Ahora como que eso le dio mucho impulso, pero ya existían pues, los depósitos de las entidades financieras, que son dinero digitalizado, las reservas, ¿no?, las autoridades monetarias, los bancos centrales también es dinero digitalizado, pero es verdad que no había un equivalente a lo que es el efectivo, ¿no?, un equivalente digital al efectivo que al final tuviera el respaldo de las autoridades monetarias, ¿no?, esas garantías, y que además fuera de uso universal, automático y también anónimo, ¿no?, sin toda la burocracia, ¿no?, que puede haber detrás. Entonces, para mí, como ventajas del euro digital, yo creo que son muchas. Por una parte, va a facilitar, ¿no?, enormemente los pagos de toda la zona euro, tanto a nivel físico como a nivel digital, pero para eso tiene que tener la misma eficacia que el efectivo, ¿no? O sea, eso es algo que sí que tenemos que tener en mente y que además que sirva para cualquier circunstancia. Entonces yo creo que ante el retroceso, ¿no?, del efectivo y también el avance, ¿no?, de las soluciones digitales, pues llega en un muy buen momento. Y creo que también ante la perspectiva, ¿no?, de que pudiera implantarse en la zona euro pues una moneda digital, ¿no?, de otra entidad financiera, otro banco central o incluso una iniciativa privada, yo creo que de este modo damos respuesta, ¿no?, y nos anticipamos a que eso pudiera llegar a ocurrir, y de hecho fortalecemos, ¿no?, la relevancia internacional del euro como moneda. Pero yo creo que sí que hay que tener en cuenta, o sea, que al final se tiene que garantizar la estabilidad financiera y que realmente es un canalizador de la política monetaria. O sea, que lo que no puede estar es en la sombra, porque al final estar en la sombra significa no tener garantías, no tener regulación, pero también significa mucha volatilidad por naturaleza. Entonces, yo creo que sí que tenemos ahí el reto, ¿no?, de que sea un canalizador, esta moneda digital, de la política monetaria, ¿no?, de los bancos centrales. Muchas gracias. Vuestro caso, Andrés, que os va a tocar muy de lleno, porque toda la parte regulatoria va a ser muy importante y clave para la evolución de este euro digital. ¿Cómo lo veis llegar ahora mismo? El euro digital, desde luego, serviría como un gran impulso para la introducción de nuevas tecnologías, puesto que los pagos podrían realizarse desde smart contracts de forma automática. En fin, la creación del euro digital, desde luego, daría un gran impulso a las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de los pagos. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que la introducción del euro digital tiene grandes implicaciones según cómo se implemente, porque hay distintas posibilidades que el Banco Central Europeo está estudiando. Tendría consecuencias sobre la política monetaria y incluso sobre el modelo de negocio de las entidades de crédito, dependiendo de cómo finalmente se establezca la utilización del euro digital. Entonces, es una cuestión que debe ser estudiada con mucho detenimiento, porque tiene muchísimas implicaciones de política monetaria, de modelo de negocio bancario y desde luego del uso por parte de los particulares, porque entran en juego temas de privacidad, protección de datos. Tiene sus ventajas, pero bueno, también frente al efectivo pues se pierde ese anonimato que en la actualidad existe. Entonces son cuestiones complejas que deben de ser estudiadas y tomar las decisiones con conocimiento sobre las consecuencias que tiene la adopción de uno u otro modelo. Muchas gracias. En vuestro caso, Óscar,
donde es un mundo más tradicional, el rural, del efectivo todavía. ¿Cómo veis Claro. este cambio tan radical? Yo veo las dos partes. Por un lado, yo que vengo sobre todo del expertise en el negocio de empresas, ¿no? Ahí sí que le veo una ventaja muy grande, porque todo lo que es agilizar pagos comerciales le va a dar una dinámica y una seguridad, creo que mucho mejor a lo que tenemos a día de hoy, ¿no? A nivel de efectivo, estoy de acuerdo con mis compañeros que seguramente no va a haber un antes y un después, porque eso tiene unos conceptos regulatorios y de protección de datos muy fuerte, pero bueno, sí que por ahí algún cambio vamos a observar, pero lo veo también un poco como una decisión muy de fortalecer lo que es la palabra euro, ¿no? Al final veo, o en mi opinión considero que puede haber también un marco político detrás de querer afianzar mucho de lo que es esa parte. Al final tenemos que ver también cómo eso va a convivir con las criptomonedas, porque al final no tiene nada que ver, no utiliza tecnología blockchain, por lo tanto, a ver qué sucede ahí. Pero creo que por un lado sí que nos va a aportar mucha transparencia y agilidad para la parte de empresas, pero tengo todavía pues mis dudas a ver cómo eso se va a poder cristalizar, ¿no? Ya como cierre, Salvador, que nos queda muy poquito tiempo, ¿creéis que realmente esto va a ayudar a entender mucho mejor el tema de las criptodivisas? Por supuesto que sí. O sea, yo estoy en este mundo porque tengo claro que la economía se va a construir en los dos, ¿no? En el sistema fiduciario que tenemos y en este nuevo sistema, tecnológicamente hablando, ¿no? Mucho más eficiente y mucho más barato, ¿no? Y yo creo que el euro digital era una necesidad y una obligación, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo. En este mundo está claro que está el dólar como moneda de referencia y en este mundo se pintaban ya 4 escenarios, ¿no? Un escenario rojo donde será el yuan digital, que ya lo ha sacado el Banco Central chino y está haciendo las pruebas, el escenario verde donde el dólar el dólar digital cogía el testigo de su antecedente, ¿no? En este mundo. Hablan también de un escenario azul donde era Facebook o Libra, que cogerían el rol de moneda de referencia en este mundo digital, ¿no? Y luego estaba también el escenario arcoiris, que es el por el que yo apuesto, donde habrá una playa de monedas, ¿no? que darán salida a esas economías que decía antes, ¿no? Sectoriales, ¿no? Y en esa visión, pues creo que es necesaria el euro digital también, ¿no? Es necesario el euro digital y para dar soporte después a todas esas monedas que saldrán, que tienen que tener una base regulada y tienen que tener una base fiduciaria, ¿no? De confianza, ¿no? Para poder crear esas economías, ¿no? Y aquí va mi gran apuesta, ¿no? En este mundo. Creo que va a ser necesario un segundo Bretton Woods, ¿no? Porque el hecho de que ahora cualquiera pueda pues casi emitir su divisa, ¿no? Pues hace que nos vayamos a un mundo donde nos tenemos otra vez, ¿no? que coordinar y colaborar, ¿no? para que rememos y avancemos todos en la misma dirección, ¿no? Pero sí que creo que es súper necesario ese euro digital, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ana, Andrés, Óscar, Salvador, daros las gracias por acompañarnos en esta mesa redonda y muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir.